En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que, en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. ¿Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien? Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis, como, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuena su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Hombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya,
El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en esta 21ª semana del tiempo ordinario tenemos un cambio notable en la liturgia de la palabra. Mientras seguimos la lectura y meditación continuada del Evangelio de Mateo y ya llegamos al capítulo 23, comenzamos en el capítulo 5 para aquellos que han venido siguiendo la liturgia y ya llegamos al 23. Hemos meditado 18 capítulos de San Mateo prácticamente íntegros. Pero en la primera lectura, hoy hacemos un cambio notable. Es decir, hemos venido leyendo por varias semanas el Antiguo Testamento, el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, el libro de los Números, el libro de los Jueces, el libro de Ruth. Y hoy pasamos a las sobre cartas de San Pablo. Ahora volvemos a las cartas de San Pablo y comenzamos hoy a leer la carta a los tesalonicenses. Para aquellos de ustedes que no saben, Tesalónica era un puerto, existe todavía ese puerto en el noreste de Grecia. Noreste es un golfo, punta alta del Golfo, ahí está la ciudad de Tesalónica. Como todas las ciudades portuarias de la antigüedad y de la actualidad, eran ciudades muy cosmopolitas y de una visión de la vida, del mundo, de la religión, un poco demasiado laxa. ¿Qué cosa nos dice hoy el Evangelio? Vamos a partir de lo que veníamos contemplando y veremos que vamos a ver el mismo edificio, pero por otro lado. El mismo edificio por otro lado. ¿Qué hemos venido viendo en el libro del Éxodo, de los Jueces y de Ruth?
hemos venido viendo que el pueblo de Dios ha tenido altas y bajas en su fidelidad a Dios. Normal. Ya les dije, todos los pueblos de todos los tiempos tienen pendulazos, como los relojes antiguos. El péndulo de los relojes en un tiempo se mueven en una visión más laxa de la vida, etcétera, luego más estricta, más religiosa, más moralista, menos moralista, más dada a las artes o un poco más estéril, más seca. Esa es la historia de la humanidad. Nada hay nuevo bajo el sol. Bien. Estamos al inicio de la evangelización del mundo. Es decir, todo lo que hemos visto del Antiguo Testamento sobre la fe, sobre la moral, sobre Dios, en todos esos grandes personajes, va a pasar por llamémoslo un cuello de botella, no lo es, pero todo eso se va a concentrar y va a pasar por un tubo muy fino, muy sutil, muy histórico, muy tangible, que es Jesucristo. Jesucristo. Y de Jesucristo va a volver a ampliarse a todo el mundo, en este caso ya no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, a través de la predicación apostólica y de la predicación de los primeros cristianos que, como ya hemos visto, se esparcieron por el mundo por motivo de persecuciones, por motivo de viajes, por motivo de la vida marítima de aquel tiempo, que era la grande difusión de la economía, de la cultura y de la fe, la vía marítima. Pues bien, en esa primera difusión del Evangelio, es decir, en esa primera universalización de la Biblia, de la palabra de Dios, llega Pablo a Tesalónica, un puerto de mar, y allí va a convivir con los tesalonicenses y les va a transmitir el Evangelio. San Pablo, en esta carta, primera carta a los tesalonicenses, nos va a decir su secreto. ¿Por qué comienza el Evangelio a prender en Tesalónica? Dice así San Pablo: cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras, sino además fuerza de Dios y convicción profunda. Queridos hermanos, 3 elementos acompañaron la primera predicación del Evangelio en Tesalónica: palabras, fuerza de Dios y convicción profunda. Hace unos días me preguntó una mamá, muy linda mamá: Padre, ¿qué puedo hacer yo para que mis hijos no se alejen de la iglesia? Una pregunta muy linda, muy profunda, muy sincera. Estoy seguro que una pregunta que se hacen muchos padres de familia viendo a los hijos, incluso adolescentes, comenzar a levantar la cresta y empezar a contestar y a aducir argumentos y noticias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos no se alejen de la iglesia? Que es lo mismo que decir: ¿qué tengo que hacer para que mis hijos no se alejen de Dios y de Cristo y de los sacramentos y de la gracia? Ya vimos esto en nuestra peregrinación cuaresmal. Cristo, iglesia, gracia, salvación, es lo mismo. Es lo mismo.
Aquí nos da Pablo esta clave maravillosa. Palabras, hay que hablar, hay que explicar, hay que razonar, hay que convencer, hay que documentar a través de palabras, palabras sabias, palabras instruidas, palabras generosas, palabras amorosas. Hay que predicar la palabra. Es decir, hay que meter la palabra en nuestras palabras. Primero, palabras. Proclamar el Evangelio con palabras. Hay que decirlo. Aquí la iglesia tiene que hacerse un mea culpa muy grande, y los padres de familia también, porque hemos dejado de predicar. Hemos dejado de enseñar el catecismo, hemos dejado de transmitir la palabra, entreteniendo a los niños con muchas cosas simpáticas y bonitas, pero no la instrucción de la fe. Palabras. Segundo, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios. No basta con transmitir palabras, hay que pedirle a Dios que bendiga. Como el agricultor, no basta que siembre la semilla, hay que pedirle a Dios que llueva. O también ponerle el riego, el famoso riego por goteo, hay que ponerle el riego para que el agua fecunde la semilla y la haga germinar. La fuerza de Dios, queridos amigos, queridos padres de familia, en la educación de sus hijos, la palabra, palabras, y la fuerza de Dios, la convicción de Dios, el poder de Dios, que va dentro de nuestras palabras, se camufla como la humedad en las palabras y las hace germinar. La fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Y tercero, dice San Pablo, convicción profunda. San Pablo no estaba ahí, ay, por favor, escúchenme, miren, a lo mejor, tal vez. San Pablo tenía la convicción de que era Dios. San Pablo explotaba con la convicción de la resurrección de Cristo que se le había aparecido a él. San Pablo veía cómo el Evangelio iba caminando de boca en boca, de casa en casa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Me imagino ese San Pablo como un volcán. Convicción profunda. Aquí tenemos que hacernos un examen de conciencia. Sacerdotes, religiosos, consagradas, obispos, a lo mejor, padres de familia. Convicción profunda. Y obvio que esa convicción profunda parte de mi vida auténtica. Aquí podría ser un anecdotario infinito. Esos padres de familia que el domingo desde la cama, acostados en la cama, le dicen a sus hijos que vayan a misa. O sea, ellos no van, pero le dicen al hijo que se levante y que vaya. Me consta, estoy dando hechos concretos. O un padre que nunca frecuenta un sacramento y quiere que su hijito haga la primera comunión. Si no le da ejemplo. Convicción profunda. Si yo con mi vida íntima, mis pensamientos, mi conciencia, mi autenticidad, no avalo lo que estoy diciendo, no puedo tener convicción profunda. Es una hipocresía, es una vaciedad. Entonces, queridos hermanos, 3 elementos nos da San Pablo para que el impacto de la palabra de Dios sea verdadero.
palabras, y no solo palabras, la fuerza del Espíritu Santo y la convicción profunda. Y concluye San Pablo: ¿sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros? Es decir, San Pablo le dice a la gente: recuerden lo que yo hice, recuerden cómo me comporté, recuerden el ejemplo que les di, recuerden cómo les hablé, cómo les motivé, cómo lloré por vosotros, con vosotros, por el Evangelio. Y esto no tardó en dar frutos. Lo dice el mismo Pablo en el párrafo anterior, lo dice de otra manera: ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, esas semillas de la fe que empezaron a germinar, el esfuerzo de vuestro amor. No es un esfuerzo simple, es el esfuerzo del amor y el aguante de vuestra esperanza en Cristo nuestro Señor. Queridos hermanos, cuando uno se planta delante de un campo que está germinando de trigo, delante de un campo de árboles frutales que están empezando a florecer, delante de una plantación hermosa de flores y están empezando a brotar las flores, ahí ve el fruto de su trabajo con alegría, con satisfacción, con gozo. Así Pablo ve la vida de la iglesia de los tesalonicenses y les recuerda cómo sembró eso. Termino porque me he largado mucho. ¿Qué es lo opuesto de esta sinceridad, de esta autenticidad, de esta fuerza, de esta convicción paulina? ¿Qué es lo opuesto? Lo opuesto son los escribas y fariseos hipócritas. Y Jesús los define con una palabra terrible. Y es un diagnóstico, es una palabra diagnóstico. Ciegos. Ciegos. Y en otra ocasión dirá: ciegos, guías de ciegos. Aquí le dicen necios y ciegos, ciegos, ciegos. Es la palabra que Jesús repite aquí y está haciendo Jesucristo un diagnóstico: ciegos. Tú que eres ciego, ¿pretendes guiar a otros? Tú que eres ciego, ¿pretendes mostrar el camino a los que vienen detrás de ti? Tú que eres ciego, ¿quieres que tus hijos, tus comunidades, etcétera, sigan un camino que tú no te has atrevido a seguir? Ciego. Queridos hermanos, el aleluya de hoy dice: mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Jesús no es un guía ciego, Jesús es la luz, y las ovejas oyen esa voz sincera, convencida, y la siguen seguras, la siguen obedientes, la siguen dóciles, porque el pastor es pastor y da la vida por sus ovejas. Pidámosle a Dios que llene nuestro mundo de esos pastores, de esos líderes, de esos jefes, de esos padres de familia, de esos sacerdotes, de esos pastores, y que nos libre de los ciegos, guías de ciegos. Que así sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digna. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Rosa de Lima, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, muchas gracias por haberse unido a nuestra oración hoy desde Magdala. Vamos a encomendarnos mucho para ser fieles transmisores del Evangelio de Cristo ahí donde Él nos quiera. Vamos a pedirle a Dios unos por otros y vamos a encomendarnos también a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga.